Hoy vamos a hablar acerca de las últimas 7 palabras, conocidas también como las últimas 7 frases que nuestro Señor Jesucristo pronunció allí en la cruz antes de morir. Pero vamos en primer lugar a orar. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por darnos la oportunidad, Señor, de reunirnos y compartir así tu palabra. Háblanos a través de ella, a través, Padre, de ver el sacrificio perfecto, único, de una vez y para siempre, que Cristo Jesús realizó para pagar el pecado de la humanidad. Gracias una vez más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, las últimas 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. En cuanto a esto, vemos que una vez que Pilato dictó la sentencia de muerte, entonces entregó al Señor Jesús en manos de sus enemigos. Y vemos allí cómo el Señor, mansamente cargando su cruz, empieza entonces el doloroso camino con dirección al Calvario. Vemos allí en esos momentos que se cumplen aquellas palabras proféticas de Isaías, capítulo 53, versículo 7. Allí en la palabra de Dios podemos leer lo siguiente. Dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vemos después de ese momento en que Pilato entregó a Jesús allí a quienes le llevaban a ser crucificado, que él emprende una larga y penosa marcha hacia el Calvario. Y al llegar allí a las afueras de la ciudad, entonces obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene que llevara la cruz del Señor, pues al Señor ya le faltaban sus fuerzas físicas. Luego vemos que al subir la dura cuesta del monte Calvario, ya se encuentra allí el Señor, Cristo Jesús, el autor de la redención, el Cordero perfecto, ante el altar del sacrificio, como había sido profetizado con anterioridad. Y en ese momento, entonces el Señor es clavado en la cruz, allí en sus manos, en sus pies, y debido a los rigores físicos de la crucifixión, vemos a través de la palabra de Dios que Cristo habló con gran dificultad durante sus últimas horas allí en la cruz. La palabra de Dios registra solo 7 breves frases, conocida también como 7 palabras de nuestro Salvador allí en la cruz. Pero cada una de estas frases revela que Cristo permaneció en todo momento, soberanamente en control de todo, incluso cuando murió. Y que vemos también a través de su palabra que cada una de estas frases era rica en significado. Y es así, hermanos, que vemos la primera frase de nuestro Señor allí en la cruz. En esta primera palabra podemos ver una petición por perdón. Lucas, capítulo 23, versículos 33 y 34, allí dice la palabra de Dios lo siguiente: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y vemos en el versículo 34 las palabras del Señor. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Vemos aquí, hermanos, que en esta primera palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue un pedido de misericordia para quienes le crucificaban. Lucas, como vemos allí en el pasaje que acabamos de leer, registra que poco después de que la cruz se levantó allí en el Calvario, mientras los soldados aún seguían apostando por la ropa del Señor, Cristo oró al Padre, pidiendo perdón para quienes le crucificaban. Aquí, hermanos, es digno destacar que tan pronto como la sangre del gran sacrificio de Cristo Jesús allí en la cruz comenzó a fluir, vemos que el gran sacerdote comenzó a interceder. Es decir, mientras que las personas se burlaban de él, Cristo respondió de la manera opuesta como lo haría
cualquier persona, como lo harían los hombres. Es decir, en lugar de sentenciar a sus enemigos, Él oró al Padre por ellos. Y esto nos muestra, hermanos, que esta intercesión sacerdotal del Señor en nombre de sus propios asesinos sucedió en cumplimiento de la profecía que encontramos allí en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 53, versículo 12. Allí dice la palabra de Dios: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vemos aquí, hermanos, que en medio de la agonía del Señor allí siendo crucificado, la compasión fue lo que llenó su corazón. En medio de ese momento difícil, humanamente hablando, que atravesaba el Señor en ese momento, su reacción fue orar al Padre, diciendo: Padre, perdónalos. Y esto nos muestra, hermanos, la naturaleza de nuestro Dios. Sigue la frase allí diciéndolo: porque no saben lo que hacen. Esta frase que termina allí con estas palabras no sugiere que estas personas ignoraban el pecado que estaban cometiendo. En todo caso, la ignorancia no exime a nadie del pecado, pero estas personas se comportaban más bien malvadamente y ellos lo sabían perfectamente. Eran plenamente conscientes del hecho de sus malas acciones. Vemos en el contexto allí del sacrificio de Cristo en la cruz que el mismo Pilato había testificado acerca de la inocencia del Señor. El Sanedrín era plenamente consciente de que no se podrían presentar cargos legítimos contra él. Los soldados y la multitud pudieron ver fácilmente que se estaba cometiendo una gran injusticia y sin embargo todos participaron conscientemente. Seguramente también muchos de los espectadores que se burlaban de Cristo allí en el Calvario habían escuchado a Cristo enseñar y lo habían visto también hacer milagros, por lo cual habían visto la conducta santa del Señor. De manera que incluso su propia ignorancia era inexcusable y ciertamente no los absolvía de la culpa del terrible pecado que estaban cometiendo. Pero vemos allí el carácter del Salvador. El Señor no pide para sus verdugos, para quienes les crucificaban, que se descargue de inmediato la ira de Dios, que bien la merecían. Más bien pide para ellos perdón, es decir, que no reciban en ese momento el castigo que aquel crimen merecía. Estas personas, en su ignorancia, creían que solo daban muerte a un hombre al cual aborrecían, que les resultaba peligroso según sus equivocados puntos de vista. No tenían conciencia del verdadero significado ni de la trascendencia de ese horrible crimen, porque en ese momento crucificaban al Dios hecho carne, Emmanuel, Dios entre nosotros, al Salvador prometido en la profecía, al Señor de la gloria. Y porque eso que ellos estaban realizando en ese momento merecía castigo, es por lo que Cristo pide que les sea perdonado, que no se les aplique enseguida el castigo merecido por dicho acto. Bien dice la Escritura, hablando de la naturaleza de nuestro Dios, en el Salmo 103, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y podemos ver también en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, en la parte final, que dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la naturaleza de nuestro Dios, hermanos. En medio de una situación difícil, en medio del pecado del hombre y lo que el hombre estaba cometiendo, allí estaba el Señor pidiendo perdón por ellos. Y esto nos lleva a ver la segunda frase. En esta segunda palabra que el Señor a Jesucristo pronunció allí en la cruz, vemos su amor por alcanzar a los perdidos. Vemos allí en la palabra de Dios, en Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43, lo siguiente. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el 43, versículo 43, nos muestran las palabras del Señor. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos aquí que a pesar que pasaban las horas de agonía del Señor allí en la cruz,
Cuando Jesucristo pronunció su segunda frase, con él estaban crucificados aquellos dos ladrones de los cuales se hace referencia en el versículo 33. El Señor vemos que acababa de pedir perdón para quienes le crucificaban. Y luego vemos allí a uno de los ladrones que estaba allí a su lado, que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y a tan oportuna petición vemos la respuesta del Señor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras de nuestro Dios, de nuestro Señor, nos hablan de redención y constituyen, hermanos, la mejor y más grande promesa que puede oír un ser humano antes de abandonar para siempre este mundo. Y eso nos habla en cuanto a la bondad y el amor de nuestro Dios, porque ningún mérito tenía aquel malhechor para recibir tan grande y maravilloso regalo. Solo por la gracia de Dios le es aplicada la salvación. Solo por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, es que el hombre, creyendo en el Señor, es salvo. Tito capítulo 3, versículos 4 y 5, allí dice la palabra de Dios lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vemos aquí, hermanos, que la salvación no tiene ningún mérito humano. El ladrón allí en la cruz no la recibía a cambio de ninguna obra buena suya. Solo es por gracia, el amor de Dios, la misericordia de Dios, que le proporcionó a esta persona una salvación totalmente gratuita. Y esto nos habla, hermanos, en cuanto a la seguridad de salvación que solo podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. El ladrón en la cruz, arrepentido, fue al Señor diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le respondió: de cierto te digo, es decir, con toda seguridad, sin que le quedara ninguna duda a esta persona de la salvación que el Señor le ofrecía. Y en cuanto a la seguridad de salvación, hermanos, vemos que en distintos pasajes de las Escrituras, cuando hablamos toca el tema allí de la redención, esta es expresada en ese mismo tono de seguridad, como para salirle al encuentro, al paso, a cualquier duda al respecto. Por ejemplo, nuestro Señor en Juan capítulo 5, versículo 24, dice lo siguiente: de cierto os digo, es decir, con toda seguridad, el que oye mi palabra, como al malhechor en la cruz, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay duda, hermanos, de que en aquel transgresor se cumplía esta promesa. Esto nos muestra también que la salvación es de aplicación personal. Es cierto que nuestro Señor Jesucristo moría en ese momento allí en la cruz por todos los pecadores, incluso aún por aquellos quienes le crucificaron, quienes se burlaban de él. Pero la redención es de aplicación personal, como lo vemos allí en la persona de este delincuente. Él fue arrepentido, creyendo en el Señor, y le dijo: acuérdate de mí. Y el Señor le respondió aplicándole una redención, una salvación tan grande y de una manera instantánea. Y esto nos lleva a ver también algo bien importante con respecto a la salvación. La salvación, hermanos, es de esa manera, inmediata. Cuando el ladrón allí en la cruz fue al Señor arrepentido, diciéndole que se acordara de él, el Señor le dijo: no solamente de cierto, es decir, con toda seguridad, sino hoy estarás conmigo en el paraíso, de forma inmediata. Todo aquel que cree, entonces le es aplicada la justicia de Cristo. Y esa es la manera, hermanos, como el Señor continúa ofreciendo la salvación al pecador hasta el día de hoy, hasta que Él venga, de una manera segura, de una manera completa y de una manera inmediata. Vemos esto a través de toda la palabra de Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 1, el apóstol Pablo afirma, hablando allí de la salvación, en este mismo tono de certidumbre, diciendo lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
De manera, hermanos, que vemos allí que el perdón del ladrón en la cruz fue completo e inmediato. Eso fue todo lo que esta persona necesitaba escuchar. Cristo le dijo: estarás conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero era lo que esta persona necesitaba para estar seguro de la salvación que el Señor le ofrecía. Todavía sufría un tormento físico indescriptible allí en la cruz, pero ahora esta persona estaba libre de su pecado. Pronto estarían juntos en el paraíso, porque el Salvador allí a su lado llevaba el pecado por él. Y ahora esta persona estaba vestido con la justicia perfecta de Cristo. Justicia que es aplicada, que es atribuida, que es imputada a todo aquel que cree en el Señor de una manera genuina, de una forma completa e inmediata. En la tercera frase que el Señor Jesucristo pronunció en la cruz antes de morir, vemos cómo el Señor atiende las necesidades de los demás, las necesidades de las personas. Allí dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, lo siguiente: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este pasaje nos muestra, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo murió mostrando un amor desinteresado por los demás. Además de las personas que estaban presentes allí en el momento donde el Señor fue crucificado, según el relato de la palabra de Dios, vemos que estaba el apóstol Juan también, y estaba María, la madre del Señor, quien en ese momento estaba experimentando la profecía dada muchos años antes por Simeón, de que su alma sería traspasada por causa de Jesús. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículos 34 y 35. En ocasión de que José y María llevaron al niño al templo para presentarlo y ofrecer sacrificio de acuerdo a la ley. Dice la palabra de Dios allí: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí que este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, hablando allí del Señor. Y hablando de María dice: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. María permaneció allí junto a la cruz, sufriendo en silencio lo que ya se le había dicho. De manera que los que estuvieron allí, hermanos, tuvieron la posibilidad, como podemos ver en la palabra de Dios, de estarlo bastante cerca para escuchar al Señor hablar. Y vemos, de acuerdo al relato bíblico, que el Señor entregó a María al cuidado de Juan y a Juan al cuidado de ella. Y esto nos muestra el amor desinteresado del Señor por los demás, porque Él en ese momento estaba experimentando el peso del pecado del mundo, lo que le ocasionaba una gran agonía, porque la ira de Dios Todopoderoso estaba sobre Él, por lo cual pues padecía en ese momento un dolor interno en su ser, mucho mayor aún que su dolor externo, el dolor físico, el dolor de la crucifixión. Pero aún en medio de ese cuadro de dificultad, el Señor mostró compasión. Sus pensamientos no se centraron en Él y en la dificultad que estaba atravesando en ese momento, sino que se dirigieron más bien a las demás personas, como hemos visto, dando así el Señor una demostración de la pureza de su carácter. Y esto nos lleva a ver, hermanos, la cuarta frase que pronunció el Señor allí en la cruz antes de morir. Esta cuarta palabra nos muestra la magnitud de la seriedad del pecado. La encontramos en Mateo capítulo 27, versículo 46. Allí dice la palabra de Dios: cerca de la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos allí que nuestro Señor murió en la cruz llevando las consecuencias de la gravedad del pecado de los hombres. Porque el pecado, hermanos, separa de Dios. Y el abandono que Cristo sufrió allí en la cruz, vemos que tiene en realidad un significado profundo. Aquí se vio al pecado hacer lo que ninguna otra cosa en el universo pudo hacer. Los hombres no pudieron separar al Padre del Hijo.
Satanás tampoco. Pero el pecado le provocó al Hijo sufrir la realidad más terrible y devastadora, la separación del Padre. ¿Por qué? Porque en ese momento Cristo estaba allí en la cruz llevando el pecado del mundo. Él estaba muriendo como sustituto de los demás. A nuestro Señor Jesucristo se le imputó la culpa del pecado de las personas y Él sufrió el castigo por esos pecados. Y la esencia misma de ese castigo fue el derramamiento de la ira de Dios contra los pecadores. De manera que durante esas terribles horas en la cruz, el Padre derramó toda la medida de su ira contra el pecado. Y el receptor de esa ira fue su amado Hijo, quien llevaba el pecado de la humanidad sobre sí. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, allí dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Isaías capítulo 53 versículos 4 y 5, allí podemos leer: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo experimentó allí en la cruz el abandono del Padre. Él estaba llevando sobre sí el pecado del mundo, y el pecado produce separación de Dios. De manera que Jesús, sin haber cometido ningún pecado, experimentó personalmente el dolor ardiente que trae consigo el pecado. El justo por los injustos. Aquí vemos, hermanos, la magnitud de la seriedad del pecado. Y nuestro Señor sufrió en agonía el hecho de estar separado de Dios, producto del pecado de la humanidad. En la quinta frase, o la quinta palabra que pronunció el Señor antes de morir, podemos apreciar aquí una vez más la humanidad del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28, allí dice la palabra de Dios: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Esta expresión, tengo sed, nos muestra, hermanos, la verdadera humanidad de nuestro Señor, quien vino a este mundo, Dios hecho carne, Dios entre nosotros, para poder morir allí en la cruz del Calvario. Tengo sed, un padecimiento físico, un padecimiento humano. Y en cuanto a padecimientos, hermanos, del Señor, antes de sufrir la cruz, podemos ver, por ejemplo, la agonía allí en el huerto de Getsemaní, donde lo apresaron. Una agonía demasiado intensa y agotadora. Una agonía que provocó en el Señor un cuadro clínico raro, pero ya documentado para la época, y del cual solo en los evangelios, Lucas, a quien el apóstol Pablo identifica como el médico amado, lo reseña allí en el evangelio de Lucas, hablando allí de la hematoidrosis o sudor de sangre, un raro fenómeno clínico que consiste en una dilatación excesiva de los vasos capilares a tal punto que llegan a romperse, y en conjunto o en contacto con las glándulas sudoríparas, entonces produce una microhemorragia que lesiona la piel de lo interno a lo externo, dejándola sumamente sensible, incluso al contacto, muy adolorido allí. De esa manera, el Señor, producto de un gran estrés, de una gran agonía, sufrió allí ese cuadro clínico previo al momento de la cruz. Pero una situación, hermanos, que nos queda allí. Luego de ese momento donde el Señor sufre este cuadro clínico, vino entonces, o es apresado, y vino luego la marcha forzosa por la vía dolorosa hasta el Calvario. Y pronto, después de eso, entonces se suma allí el juicio, o el injusto juicio más bien, ante el Sanedrín, el escarnecimiento ante Herodes, los azotes en el pretorio, donde el Señor fue castigado allí con un látigo de 3 puntas o de 3 cuerdas, un látigo que incluso para la época llevaba incrustaciones allí de metal,
por lo cual cuando el Señor allí es castigado con este látigo, y era allí pues, le daban con el látigo, las incrustaciones de metal abrían la piel, y cuando el látigo era retirado, desgarraban la piel, dejando en realidad una situación verdaderamente difícil, terrible, la cual sufrió el Señor por nuestros pecados. Y luego allí pues continúa esa marcha por la vía dolorosa hasta el Calvario, y pronto después de eso se sumaron los crueles y bárbaros maltratos de la crucifixión, que incluyen descoyuntamiento de huesos, especialmente cuando tratan de ajustar el cuerpo de la persona a ser crucificada allí en la cruz, siendo clavado en pies y manos. Y después vemos, hermanos, que cuando el Señor es levantado en la cruz, allí en la cumbre del Monte Calvario, Él estaba ya padeciendo dolores muy intensos, razón por la cual dijo allí en esa quinta palabra: tengo sed. Todo ese prolongado proceso continuo de padecimiento era más que suficiente para producirle una aguda deshidratación, por lo cual nuestro Señor pronunció allí pues esta quinta palabra. Debido a esto, debido a la sed que dijo el Señor, anteriormente le habían ofrecido vino mezclado con mirra, pero Él no lo tomó. Así lo vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 23. Allí dice la palabra de Dios: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas Él no lo tomó. Ahora, esto tenía un propósito, el darle al Señor este vino mezclado con mirra, y era pues el propósito de anestesiarlo o insensibilizarlo para la crucifixión. Pero Jesús, vemos allí, hermanos, que permaneció en el ejercicio pleno de todos sus sentidos, no tomando allí ese vino, de tal manera que consciente Él había enfrentado aquella hora histórica, y también consciente en el pleno sentido habría pues de culminarla. Después de que el Señor dijo tengo sed, vemos en el versículo siguiente, en Juan 29, que dice allí la palabra de Dios: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Este vinagre sí lo tomó el Señor. Se lo dieron como respuesta a su clamor de sed física. Y aunque parezca un detalle insignificante, el hecho de que lo registra la palabra de Dios reviste pues de una importancia. Esto señala que todo lo que estaba aconteciendo alrededor del Señor, profetizado allí en la profecía, se estaba cumpliendo al pie de la letra. Hasta los detalles más mínimos, los pormenores menos significativos, todos se cumplieron. Y esto nos lleva a ver entonces la sexta palabra. La sexta frase que pronunció allí el Señor en la cruz, allí se escucha a gran voz una proclamación de victoria. Una proclamación de victoria, como lo podemos ver en Juan capítulo 19, versículo 30. De manera, hermanos, que continuando allí con lo que sucedía en la crucifixión, vemos en este versículo de la palabra de Dios que dice lo siguiente: cuando hubo tomado el vinagre, haciendo referencia al Señor, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Consumado es. Y es interesante, hermanos, la forma como el Señor dijo esta palabra: consumado es. En el texto griego vemos que esta declaración de Jesús desde la cruz es una sola palabra: tetelestai. Esa es la palabra que se traduce como consumado es. Lucas capítulo 23, versículo 46, indica que el Señor pronunció esta palabra a gran voz. Consumado es decir, fue un triunfo, un clamor triunfante aún en medio de una situación difícil allí debido a la crucifixión. Un clamor triunfante, lleno de un rico significado. ¿Por qué? Porque el Señor en ese momento no quiso decir simplemente que su vida terrenal había llegado a su fin. Cuando el Señor dijo consumado es, quería decir más bien que la obra que el Padre le había dado para que hiciera en favor de los pecadores, pagando a plenitud el pecado del mundo, estaba completa, se había realizado. De manera que mientras Jesús estaba allí en la cruz, Él celebró el mayor triunfo de la historia del universo, diciendo a gran voz: consumado es. Es decir, la obra expiatoria fue terminada.
La redención para los pecadores fue completa y triunfante. Se había hecho la expiación. La justicia de Dios estaba satisfecha. El rescate por el pecado fue pagado en su totalidad de una vez y para siempre. Y es por eso, hermanos, que nada puede ser agregado a la obra de Cristo para la salvación. El mérito de Cristo solo es suficiente para nuestra plena salvación. Tetelestai, consumado es, indica que la obra perfecta que nuestro Señor realizó de una vez y para siempre ha terminado. Y somos salvos por lo que Él hizo y debemos creer en Él. Todo eso, hermanos, por la gracia de Dios. Vemos allí la séptima frase. Esta séptima palabra que nuestro Señor Jesucristo pronunció en la cruz antes de morir, vemos aquí una oración de consumación. Hermanos, en el último dicho o la última palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, justo después de decir consumado es registrada en Lucas capítulo 23, versículo 46. Allí dice la palabra de Dios: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esto nos muestra, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo murió como ningún otro hombre ha muerto y como ninguno lo hará jamás. Porque en un sentido, Cristo fue asesinado por manos de hombres inicuos, malvados, como lo podemos ver allí en Hechos capítulo 2, versículo 23. Allí dice la palabra de Dios: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, nada escapa a la voluntad de Dios, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero vemos también, hermanos, que aún en otro sentido, fue el Padre quien lo envió a la cruz y quiso quebrantarlo allí, poniendo su vida en expiación por el pecado del mundo, por el pecado de las personas. Isaías capítulo 53, versículo 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Sin embargo, hermanos, aún en otro sentido, nadie le quitó la vida al Señor. Él la entregó voluntariamente por aquellos a quienes ama. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18, allí podemos leer. Habla el Señor allí diciendo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto nos muestra, hermanos, que el paso final de nuestro Señor Jesucristo hacia la cruz, así como todos los demás aspectos de la crucifixión, fue un acto deliberado de su soberana voluntad, demostrando que todo lo que estaba sucediendo hasta el final estaba soberanamente y completamente en total control de todo, incluso su propia muerte, cuando entregó allí su espíritu al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hasta en su propia muerte, el Señor determinó el momento de entregar su vida al Padre. Y vemos así, hermanos, que con calma y majestuosamente nuestro Señor mostró su soberanía absoluta hasta el final. Y en total sumisión entregó su vida. Todo había acontecido exactamente como Él dijo que sucedería. Todo esto nos muestra, hermanos, que nuestro Señor tuvo que sufrir y morir en la cruz para salvarnos de la condenación de nuestros pecados. Ningún otro ser podría haber salvado la brecha gigante que existe entre el pecado y la santidad. Tenía que ser el Hijo de Dios, quien era el único que podía pagar la inalcanzable deuda por el pecado, porque Él era el único capaz de cumplir con los requisitos. Dios mismo, en la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. De manera que por causa del sacrificio perfecto de Cristo de una vez y para siempre en la cruz, todos aquellos que ponen su confianza en Él son salvos, como hemos visto esta noche allí en cuanto al ladrón en la cruz. Solamente Él
ha obrado la salvación. Solamente Él puede imputar la justicia que obró para que todo aquel que reconoce su condición de pecador, confiesa a Él como Salvador, entonces le es aplicada la redención. Y esto nos lleva, hermanos, a ver la necesidad que cada persona tiene de Cristo Jesús como Salvador. Es una necesidad individual. Cada persona se enfrenta a una gran decisión en su vida: rechazar o aceptar a Cristo Jesús como Salvador personal. Pero esa es la decisión más importante de cada persona, porque depende de esa decisión dónde va a pasar la eternidad. El ladrón allí en la cruz, en el momento justo de su muerte, le dijo al Señor: acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, la vida eterna, el don más preciado, solo proviene de nuestro Señor, quien obró, como hemos visto esta noche, mediante su sacrificio perfecto allí en la cruz, salvación para todo aquel que cree en Él. Y si en esta noche hay entre nosotros alguna persona que no conoce a Cristo como Salvador personal, puede desde su asiento levantar su mano, y al finalizar el servicio estaremos explicándole con más detalle lo relacionado acerca de la salvación en Cristo Jesús. Pero el llamado también es, hermanos, para todo aquel que conoce al Señor. Vemos allí un cuadro conmovedor. El Señor entregó su vida para salvarnos de la terrible condición del pecado, y demanda de cada uno de nosotros a través de su palabra que cada día nos conformemos más y más a Él. Es una decisión que debemos tomar también: vivir para Cristo cada día, honrando y agradando a nuestro Dios. Ese es el desafío que la palabra de Dios deja para cada uno de nosotros, para que podamos vivir no solamente hoy, sino durante toda nuestra vida. Quiero finalizar, hermanos, con un versículo. Juan capítulo 3, versículo 16. Un versículo muy conocido que nos habla acerca de la esencia de lo que hemos visto esta noche, producto del amor de Dios. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar.